Cuando leemos en la Biblia sobre ministerio pastoral, también encontramos muchos otros títulos paralelos que terminan por traer dudas sobre la función de cada uno. Presbítero, obispo, anciano, reverendo. Al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia entre todos estos dado títulos a nuestro liderazgo eclesiástico? Y el ministerio pastoral de la mujer. ¿Cómo entender la validez o no de este ministerio? Eso es lo que veremos en este video. Quédate aquí conmigo. Hola queridos, Elsa Mouraría una vez más aquí en Canal Bendito, hablando con soltura hoy sobre el ministerio de pastor. En el contexto del Nuevo Testamento, los términos pastor, anciano y obispo describen las mismas personas. Todos son líderes trabajando en iglesias locales, cuidando del rebaño de Dios, la iglesia de Jesucristo. Estos diversos títulos, aunque sean diferentes, identifican a los mismos hombres y las mismas funciones. Cada título tiene su propio significado, pero estas variaciones de significado ayudan a mostrar diferentes aspectos del trabajo de los ministros que cuidaban de una congregación, un grupo de cristianos. Entonces, analicemos los significados de estos términos y en un orden cronológico de aparición y cómo se usaba en los tiempos bíblicos. Primero, pastor. En el contexto histórico del Nuevo Testamento, esta nomenclatura llegó a usarse precisamente por las palabras de Jesús cuando usó esta metáfora para sí mismo, diciendo, yo soy el buen pastor. Ser pastor desde ese momento en la visión bíblica y neotestamentaria significó cuidar de la vida siguiendo el ejemplo de Cristo en su ministerio terrenal. Consoló a las personas, guió, predicó, cuidó del alma herida y alimentó multitudes. También fue humilde, perdonador, siendo ejemplo, protegiendo y dando su vida. Estas son características no solo de los pastores, sino de cualquiera que tenga la responsabilidad de cuidar de la iglesia del Señor. 2. Presbítero o anciano en algunas versiones. Describe a alguien de mayor edad, con más experiencia. En el libro de los Hechos y en las epístolas, los hombres que pastoreaban y supervisaban las iglesias locales a menudo se llamaban ancianos. No eran necesariamente los cristianos más maduros de la congregación, pero usaron su conocimiento y experiencia para modelar y enseñar al pueblo de Dios. Los ancianos también fueron llamados a pastorear el rebaño de Dios. Es decir, los pastores del Nuevo Testamento eran los mismos ancianos que estaban a cargo del cuidado de la iglesia. 3. Obispo. El significado de este título en griego es inspector, superintendente. En 1 Pedro 2:25, la referencia al Señor Jesús como pastor y obispo de nuestras almas indica una función más allá del pastoreo, como inspector o superintendente, como se traduce la palabra misma. Varios otros pasajes usan esta palabra para describir una mayor responsabilidad del mismo pastor que fue elegido para guiar a los discípulos de Cristo en su trabajo en la iglesia. Pero en el texto de Hechos 20, 17 hasta 28, la interconexión de las personas del pastor, anciano y obispo es muy clara. En el versículo 17, Pablo llama a los ancianos a una reunión, mientras que en el versículo 28 llama a los ancianos como obispos, animándolos a ser celosos en el pastoreo. Por tanto, pastores, obispos y ancianos no son tres oficios distintos, sino tres aspectos distintos de un mismo ministerio.
Si lo pusiéramos en contexto, los bispos de hoy, según entendemos del texto, son los que llamamos presidentes de una iglesia sede que está en condición de iglesia madre con varias congregaciones vinculadas a ella. Cuatro, reverendo. Este término proviene del latín reverendus, que indica a alguien que debería ser venerado, respetado y considerado en su papel ante Dios. Es un tratamiento dado a las autoridades eclesiásticas en algunas iglesias cristianas históricas. Y aquí surge la pregunta que no quiere quedarse callada. ¿Cuál es la posición de la mujer en el ministerio pastoral? Sin duda, existen muchas controversias teológicas sobre la pastoral de la mujer. Hay denominaciones que están totalmente de acuerdo y otras denominaciones que están radicalmente en contra, alegando que el ministerio está reservado exclusivamente para los hombres y que las mujeres son sus ayudantes. Bueno, esto para mí es muy sencillo de resolver. Veo las denominaciones como familias. Lo que una familia adopta como comportamiento normal y aceptable puede parecer absurdo a otra familia. Del mismo modo, si una denominación entiende que las mujeres pueden ser parte del ministerio y la congregación reconoce la gracia de Dios en la vida de esa mujer para ministrar y se siente bendecida por su liderazgo, depende de nosotros respetar la decisión de esa denominación, incluso sin estar de acuerdo. Porque allí, en esa denominación, la dirigencia entiende que hay un ministerio que está en evidencia en la vida de esa mujer, que obviamente ella podría ejercerlo sin el título. Pero prefieren dar el título porque eso le dará su legalidad y autoridad para ejercer su ministerio. Y eso hay que respetarlo, así como respetamos a las familias que piensan de manera diferente y tienen reglas diferentes a las de nuestra familia. Aquí dice el refrán, los incomodados que se mudan. Si la persona no está de acuerdo, busque una denominación donde no se adopte el liderazgo femenino en el ministerio. Simple es así. No hay una iglesia correcta. Sí hay cristianos comprometidos con Dios, tanto en iglesias que aceptan como en aquellas que no aceptan el liderazgo femenino. Y eso es un hecho. Una cosa es cierta, sin la unción divina, un título ministerial, incluso para un hombre, no tiene validez. La unción divina es esencial para el éxito ministerial y puede suceder con o sin título. A lo largo de la historia de la iglesia, leemos acerca de miles de mujeres en todo el mundo que realizan grandes trabajos sin ningún título ministerial, pero con mucha unción del Señor en sus vidas. Esto solo confirma lo que Pablo escribió a los Gálatas, que ante Dios no hay ni hombre ni mujer, todos somos iguales y el Señor nos puede usar. Así que dejemos de pasar tiempo en desacuerdo entre nosotros y centrémonos en lo que realmente importa en el reino de Dios. Amén. ¿Te gustó este video? Entonces, antes de irte, no olvides de dejar tu me gusta. Y si quieres seguirme en las redes sociales, todos los enlaces están aquí en la descripción. Y pararé aquí. Y cuento con ustedes en nuestro próximo encuentro aquí en el canal bendito, el canal de conversación fácil. Hasta allá.